Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar La Ley de la Selva, como todos los lunes, aquí en este nuevo encuentro en C5N. Hasta las 12:30 estamos y hoy el programa va a ser un lujo. En un rato entrevisto a uno de los académicos más importantes vivos de la Argentina, el politólogo Oscar Oslak. Va a estar aquí sentado en instantes y no saben la sorpresa que tengo para las 12, para los que se queden, las que se queden al bloque final del programa. Antes, una urgencia y una reflexión sobre un gobierno que entregó su suerte a la mano invisible del mercado. La epidemia de dengue, el récord de muertes, el récord de infecciones registrado en esta última temporada, no hizo más que exponer hasta qué punto es frágil la suerte de un gobierno que se encomienda solamente a esa mano invisible. La mano invisible evidentemente no les acertó a los mosquitos y nos encontramos la semana pasada con que no solamente no había vacuna, que sí hay en otros países de la región, sino que tampoco había repelente. Claro, el gobierno, a poco de haber derogado por decreto todas las herramientas que le permitían por lo menos intentar proveer un bien crítico como el repelente a la población a un precio razonable en una emergencia, decidió dar marcha atrás en toda la línea. ¿Y qué hizo? Impuso un límite casi a la venezolana de 2 repelentes por persona en los supermercados. Claro, esto lo anunció informalmente el viernes por la tarde y en realidad mucha aplicación no va a tener porque en los supermercados no hay repelentes. No solamente en las góndolas no hay, que es donde dice que va a haber un límite de 2 por persona, por comprador. Tampoco hay en los centros de abastecimiento, por lo que pude averiguar, con lo cual ni se gasten en las góndolas de supermercados, no va a haber este repelente que están viendo, no va a haber de las otras marcas tampoco, hasta por lo menos dentro de 2 semanas, con suerte, y todo sujeto a los vaivenes de la meteorología. Ahora, Luis Caputo, el ministro de Economía, intentó explicar al anochecer del viernes las razones de la escasez. Escúchalo. Todo el mundo necesita repelente porque hay dengue, porque hay mosquitos, qué sé yo. No están los repelentes. Bueno, ese, si querés, no es para mí en ese sentido el mejor ejemplo porque ahí hay un shock de demanda. De demanda. Sí, hay un shock de demanda, entonces, bueno, digamos, no hay, la oferta no puede reaccionar tan rápidamente como reaccionó la demanda. Qué bueno, ¿no? Un ministro que nos explica que en un pico, en un brote de una enfermedad que transmiten los mosquitos, se produce un pico de demanda del repelente. Claro, lo que uno esperaría es que nos explique cómo va a ser para que la oferta compense esa demanda o al menos para intentar paliar la emergencia. Bueno, el viernes hubo una reunión con las empresas que comercializan repelentes en la Argentina. Una de ellas es la más grande, es una multinacional de origen estadounidense que concentra el 80% del mercado. Se llama SC Johnson y fue ahí junto con un par de pymes locales, Algabo y Queruclor un poco más grande, Algabo un poco más pequeña, que producen localmente marcas que le compiten a la marca líder. La reunión, después de varias amenazas de que iban a abrir las importaciones, de que iban, como sea, a proteger a la gente que iba a buscar repelente y no encontraba, la reunión, por lo que me contaron los empresarios, fue súper amable. El secretario de Comercio, Pablo Lavigne, solamente les dijo a las pymes que producen acá cómo podemos hacer para que produzcan más. Las pymes le dijeron, vea señor, es tarde. Debimos haber tenido insumos hace 3, 4 semanas para poder escalar la producción. Todo lo que podemos, lo que traemos en avión, lo estamos manufacturando en la Argentina para venderlo. Claro, traen el activo químico de China y acá lo trabajan, lo envasan y lo comercializan. Ahora, lo concreto es que la empresa líder, la que maneja el mercado, la que tiene una posición dominante en el mercado, se durmió. No importó lo que tenía que importar. Ahora lo vas a ver porque tenemos datos exclusivos vinculados a esto. Ahora, Pablo Lavigne, el secretario de Comercio, en el momento les preguntó
¿Acaso a las compañías por ese volumen posible de producción, por qué había pasado con las importaciones en los últimos meses? No. Simplemente terminó la reunión y dijo esto de que va a haber un tope en los supermercados. Y también, ya lo había anunciado antes, habilitó la importación puerta a puerta, que uno por Amazon pueda comprar un aerosol de repelente. Así lo expresaba el ministro Caputo. ¿Con esa empresa, la famosa empresa que produce repelentes? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, lo más rápido que podemos hacer es, digamos, nosotros ya lo habíamos puesto en la canasta básica, en lo que habíamos facilitado la importación. A la cosa de un mes. Ahora hicimos una cosa más adicional, que es que el ANAC va a permitir que por 30 días, digamos, directamente puedas importar vos, puerta a puerta, por courier, sí. E incluso SC Johnson, la empresa de OFF, la semana que viene está trayendo 1 o 2 aviones para proveer de OFF. Porque es un dato interesante. Hablaste con ese Johnson, que es la empresa que hace OFF. Habló el secretario de producción. Habló el secretario de... de producción. De producción. Y le dijeron que vienen aviones o 2 aviones llenos de OFF. Sí, son 1 o 2 aviones. No importa, pero para abastecer toda la semana. Ahora, pues es un dato que a la gente le va a interesar. Sí, obvio. Vienen un montón de OFF a la Argentina. Perdón por el chivo, ¿no? Pero vienen un montón de repelente los naranjitas a la Argentina. Sí. Hoy Caputo difundió una imagen de un par de pallets de repelentes que efectivamente llegaron a la Argentina. Lo hicieron circular por redes sociales, que ahí tiene mucha potencia comunicativa el gobierno, pero eran 20.000. 20.000 repelentes es lo que distribuyeron la semana pasada la provincia de Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, que son 2 de las que tienen producción propia en laboratorios estatales de repelente contra mosquitos. Hay varias otras más que también lo tienen. Los laboratorios públicos, dicho sea de paso, fueron desfinanciados por el Decreto de Necesidad de Urgencia 70, el DNU, que derogó la ley que regía y facilitaba el financiamiento a estos laboratorios públicos que, entre otras cosas, producen misoprostol, por ejemplo, para viabilizar los abortos legales en quienes deciden interrumpir un embarazo. Ahora, ese cargamento, decía, es para todo el país. Es lo que distribuyeron 2 provincias en sus zonas críticas la semana pasada. No va a haber repelente gracias a una importación de último momento. ¿Y por qué no va a haber repelente? ¿Y por qué se van a seguir viendo escenas como la que vimos de la gente peleándose, agarrándose a piñas prácticamente por un pack de estos aerosoles? Bueno, básicamente porque las empresas creyeron que tenían un stock suficiente para afrontar el pico. Un pico, dicho sea de paso, epidemiológico, que ya se veía venir en octubre y en noviembre del año pasado. Fíjate este cuadro que les voy a mostrar ahora. Si lo hubiera tenido en su poder, si hubiera tenido un Estado inteligente detrás, Pablo Lavinia, el secretario de Comercio, podría haberle preguntado a la empresa que monopoliza el sector por esto. Estas son las importaciones totales de esta compañía, SC Johnson, mes a mes, desde enero del año pasado. Fíjense, no importan los montos incluyen otras cosas, no solamente los repelentes, ahora vamos solo a repelentes, pero fíjense ustedes cómo el pico de importaciones se da hacia mitad del año pasado, agosto, septiembre, momentos en los cuales era muy difícil conseguir divisas, se las arreglaron para conseguir divisas de aquel Banco Central en problemas, el de Miguel Pese, y después, en noviembre, diciembre, enero y febrero, el monto de importaciones de esta compañía cae. El OFF lo traen de Brasil, ya envasado, ya empaquetado. Fíjense, los que tengan la suerte de tener, que ahí dice, hecho en Brasil, importado por bla, bla, bla. Son datos aduaneros a los que accedimos nosotros, que procesan varias bases de datos con información en tiempo real de lo que trae cada compañía en cada ítem del nomenclador. Y si hilás más finito, te acercás a la siguiente placa, que son las importaciones específicamente de 2 marcas, Fuji y Raid. Yo voy a mencionar las marcas porque hacen a un tema de interés público, a la salud pública en este caso, y porque son todas marcas de la misma multinacional.
la misma que produce OFF, produce Fuji y produce RAID, o sea, compite consigo misma. ¿Qué pasó con los datos aduaneros específicos de esos ítems del nomenclador? Fíjense, venían importando muy poco durante el año pasado, pegan un pico en el invierno, probablemente la logística de la multinacional tenga una planificación en el invierno para lo que pasa después en el verano, y después ese pico se desploma. Se desploma en septiembre, se desploma en octubre, se desploma en noviembre, pero fíjense lo que pasa con Milei. Cae más todavía, a un mínimo que no había tocado ni siquiera en enero del año pasado, en plena sequía y en plena conflictividad de las empresas con el Banco Central, que no les daba los dólares para importar. Ahora, ¿se confiaron los empresarios en que era suficiente con ese stock del año pasado para atender el pico de la demanda? ¿Fue un problema del gobierno anterior que no les dio las divisas necesarias para eso? Si fue un problema del gobierno anterior, ¿por qué en enero y febrero de este año hubo menos importación que en enero y febrero del año pasado? Digo, si es un tema de interés público y si van a matonear en las redes diciendo, no sé, por ejemplo, lo que le dijeron al laboratorio Takeda, el de la vacuna, le dijeron a través de un comunicado oficial del Ministerio de Salud, que no opere en la prensa, que no intente influir sobre decisiones que afectan la salud de la población. Bueno, si un Estado se va a poner así de beligerante y no va a tener después espalda para discutir estos temas, para defender el interés público frente a un interés particular que es legítimo, que no es delictivo, pero que en este caso se le opone al interés público, que es maximizar la renta por la venta de un bien crítico, bueno, el riesgo es que termine en una fanfarroneada sin sustento. Y eso es lo que pasó con Takeda, por ejemplo, en el laboratorio japonés, con el cual el ministro de Salud, Mario Russo, y esto me lo confirmaron fuentes del laboratorio, se reunió también y no fue para nada en el tono de ese comunicado de la cartera sanitaria. O hay una guerra con alguien más e intentaron tirarle por encima del hombro, como decía Lenin, a esa persona, al destinatario de esa piedra, o directamente es toda una pantomima para simular que se ocupan de temas de los que no se ocupan y en los que terminamos librados a esa mano invisible del mercado. Bueno, hay algo muy interesante que surge de un informe de la consultora Sentimientos Públicos, que tiene que ver con cuál es la clase social que identifica mayor riesgo en la crisis climática. Milei es uno de los negacionistas del cambio climático, del calentamiento global, viene diciendo que eso no pasa, que es un invento de los comunistas, del socialismo, no sé, vaya a saber qué conspiración internacional en la cual participan científicos, gobernantes de los países más poderosos del mundo. Es una curiosa conspiración realmente, pero dice que no existe. El dengue claramente es una consecuencia de ese calentamiento global. Cada vez se extiende más su efecto, cada vez hay más zonas en las que se lo considera endémico. Si yo te pregunto, ¿quién se preocupa más por el calentamiento global, los pobres o los ricos? ¿Vos qué me respondés? Algunos creen que es una problemática primermundista el ambientalismo. Dicen, tenemos que resolver primero el hambre, después las cuestiones ambientales. Bueno, estos datos te van a sorprender. Sentimientos Públicos es la consultora que les mostré hace un par de meses, todavía me lo comentan, detectó que entre los centennials y los millennials, entre los que tienen 20 y los que tenemos 40, hay una diferencia muy grande respecto de cómo evaluamos lo colectivo. Para los más chicos lo colectivo está mal visto por viejos abusos de algunas expresiones, de algunas palabras, de algunos conceptos, o simplemente porque les mintieron durante su corta vida en la política, en muchos casos enarbolando un interés colectivo. Ahora, esta base de datos de Sentimientos Públicos que pregunta por internet a miles de personas, también recorta por clase social y les hizo esta misma pregunta a 3 clases sociales. La pregunta es, ¿crees que nos aproximamos a un colapso ambiental? Fíjate, esto es en el sector alto.
casi el 20% de las respuestas del sector de socioeconómico alto es que no nos aproximamos a un colapso ambiental. Y casi un 30% dice sí, pero no lo voy a ver mientras viva. Fíjate en los sectores medios cómo cambian las proporciones. Porque en los sectores medios, las respuestas negativas, pon la siguiente, Rodo, por favor, vamos a ver, alto, medio y bajo. Las negativas son la mitad. O sea, los que dicen no hay ningún colapso ambiental al que nos estemos aproximando son la mitad que entre los más ricos. Y los que dicen sí, pero no lo voy a ver mientras viva, son menos, son 24% en vez de casi 30%. Fíjate lo que pasa en los sectores bajos. En los sectores bajos, paradójicamente, es donde más preocupación hay por lo ambiental. Un 6,9% solamente dice no nos aproximamos a un colapso ambiental. Y francamente, cuando uno ve a quién afecta más proporcionalmente el dengue, entiende esta respuesta. Cuando uno ve a quién afectan las inundaciones, entiende esta respuesta. Cuando uno ve a quiénes afectan los calores extremos o los fríos extremos, también entiende esta respuesta. Claro, es el Estado retirándose del rol de garante de la salud pública en este caso, y claro, cuando se retira el Estado, que rige la ley de la selva. Acá está el nombre de nuestro programa, por eso, después de tantos años de Brotes Verdes, decidimos este rebranding. Ahora, el Estado se retira del rol de garante de la salud pública y también se retira del rol de árbitro de la puja distributiva. O más bien, me enmiendo, no se retira. Adopta un rol de referí bombero de la puja distributiva. El ministro Caputo, en esa misma entrevista, dijo algo sobre la paritaria de camioneros. Esto que vas a escuchar ahora. No vamos a homologar eso porque tiene que tener... No, obvio que no, porque tiene que tener una lógica la paritaria. Así como no se meten tanto los precios, a mí me gustaría que no se metan los salarios. Pero vamos a lo legal, quiero decir. No, lo legal tenés razón. Julio Cordero, claro, él tiene que homologarla. Si me decís, es razonable que la Secretaría de Trabajo homologue o no, es un buen punto. Ahora, asumiendo que Julio tiene que hacer eso, lo tiene que hacer. Entonces, lo va a hacer en tanto que le parezca razonable. Bueno, pero la decisión si él homologa 25% de suba en febrero, cuando la inflación fue del 13%, 20% en marzo, cuando la inflación va a ser 10%, bueno, el próximo que venga, entonces te va a decir, yo también quiero, a mí dame 30 en abril, a mí dame 40 en mayo. Es muy interesante porque lo primero que hace Caputo en estos 30, 40 segundos que acaban de ver es desmentir la teoría monetaria de la inflación de todo el gobierno. El gobierno viene diciendo desde que es gobierno, pero antes en campaña, desde hace años, que la única causa de la inflación es la emisión monetaria. Y de lo que habla Caputo acá es de una carrera precios y salarios y de una puja distributiva, que es efectivamente lo que ocurre. Ahora, Caputo dice que obvio que no la va a homologar. Está hablando de la paritaria de los camioneros, que incluye un aumento del 25% en marzo y un aumento del 16% en abril. Y es cierto, el 25% de marzo va a ser más que la inflación, que va a rondar el 12, 13, quizás 13 y algo por ciento. El 16% de abril quizás también supere la inflación de abril, que todavía obviamente no conocemos. Ahora, los camioneros tuvieron en el último trimestre de 2023 un aumento del 14,4%, muy lejos del 53,3% que hubo de inflación en el mismo periodo. O sea, este aumento, esta recomposición, viene a compensar parte del poder adquisitivo salarial perdido por un sector de trabajadores que gana bien, pero que viene castigado en los últimos meses. Claro, dice Caputo que no la va a homologar porque después va a venir otro que le va a pedir más. Primero, para que otro sector pacte una paritaria por encima de la inflación, tendría que haber un empresario que acepte pagarlo, como aceptaron los empleadores del transporte de cargas. Pero además, para no homologar, para rechazar una paritaria ya firmada, repito, libremente por empresarios y empleados de un sector, tiene que probar, al menos según la ley 14.250, que
si se homologa, ese aumento va a afectar el interés público, que va a violar normas, los leo textual de la ley, si viola normas de orden público o si afecta el interés general. Esto lo dice el artículo 4 de la ley 14.250 que destacó Luis Campos, un especialista en el sector laboral que viene siguiendo estos temas muy en detalle. La Secretaría de Trabajo no se puede tomar todo el tiempo que quiera para homologar un acuerdo. Tiene 30 días. Vencido ese plazo, se considera que está homologado tácitamente. Y si no quiere homologarlo, el gobierno lo tiene que rechazar. Cosa que hace muchos años que no ocurre y que además tiene que fundamentar en virtud de lo que dice ese artículo de esa ley. Dado que los camioneros ya perdieron y ahora van a recuperar, lo que pone de manifiesto esta negativa a homologar una paritaria es que el objetivo del gobierno es deliberadamente licuar los salarios, que no es solamente un efecto no deseado de la política antiinflacionaria o de la política de estabilización. No. Caputo está diciendo de manera explícita que todos los precios son libres, menos uno, el que menos subió, el que más sufrió en estos últimos meses, que es el sueldo. El que más sufrió en los últimos años, además, que es el sueldo. Lo venimos viendo. De hecho, en este gráfico lo ven gobierno por gobierno. Acá tienen la evolución del salario real, privado, formal, por gobierno. Tienen la estabilidad de los 90, la de la Rúa, el desplome dualdista, con la devaluación, que lógicamente, dado que fue la explosión de la convertibilidad, tiene que ser analizado junto con ese periodo de estabilidad baja. Luego, la recuperación del kirchnerismo, que apenas llegó con el primer kirchnerismo a superar el nivel de la convertibilidad, pero que después siguió subiendo, se estancó en el último cuatrienio del kirchnerismo, con Macri cayó cerca de un 20%, con Alberto Fernández arrancó parejo y terminó perdiendo otro 10%, y se desplomó ahora violentamente en estos 100 y pico de días de Javier Milei. La ley no le indica que tenga que frenar los sueldos. Sí le indicaba, por ejemplo, que tenía que administrar los aumentos de algunos precios sensibles como la educación privada, más bien la educación de gestión privada, las cuotas de los colegios, y la salud privada, las prepagas. Esas dos regulaciones fueron barridas también por el decreto de necesidad de urgencia 70, que, como te decía antes, barrió con todas las herramientas que habrían permitido al menos intentar abastecer de repelentes. También barrió con la ley que financiaba los laboratorios públicos, que podrían reemplazar ese repelente importado en la emergencia, como se hizo durante la pandemia con los insumos críticos, los camisolines, las cofias, los barbijos, incluso los respiradores que se hicieron acá en la Argentina. Ahora, Caputo a las prepagas les advirtió en esa misma entrevista que veían recién el viernes, que estaban subiendo mucho, y hoy, mirá lo que tuiteó sobre ellas. Hoy Caputo, el ministro de Economía, dijo que las prepagas le declararon la guerra a la clase media. Acá lo tenés. Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. Nosotros, desde el gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a esa clase media. Claro, lo que tenían al alcance, de hecho, era la regulación que barrió el DNU 70. Y eso lo corrieron deliberadamente. Cuando hace un mes y medio, creo, vino acá, todavía se llamaba Brotes Verdes el programa, cuando vino Claudio Velocopit, hablamos de esto justamente, de cómo las prepagas le estaban aumentando descontroladamente, sobre todo a las personas mayores, a los adultos mayores, y a quienes tienen una enfermedad crónica, por ejemplo, que no tienen alternativa de moverse a otra. ¿Qué nos dijo Velocopit? Que las prepagas no son para cualquiera. Chalo. Esto no es la papa que la consume. Esto no es los medicamentos que lo consume el 100% de la población. ¿Qué es? Esto es un producto destinado a un segmento de la población. El segmento, teóricamente, el más acomodado. Esta es la realidad.
No es como la papa, dice Velocopit. Claro, después de este tuit que sacó Caputo hoy diciendo que las prepagas le declararon la guerra a la clase media, sacaron una comunicación colectiva, las cámaras que reúnen a las prepagas, diciendo que no van a entrar en polémicas públicas, que quieren una reunión con Caputo para explicarle por qué sus costos justifican estos aumentos. Alguien de mi familia pasó de pagar 80 lucas a 465 lucas en estos últimos 4 meses en virtud de esa desregulación, y hay infinidad de casos. Infinidad de casos. Cuando se los planteamos a Velocopit, nos dijo, son casos puntuales, nosotros veníamos atrasados respecto de la inflación, lo cual es cierto. Venían atrasados respecto de la inflación. Todo junto, ese aumento, no hay bolsillo que aguante, obviamente. Bueno, la idea general, que un poco se podía atisbar en lo que decía Caputo y ahora en lo que escucharon de Velocopit, es el ajuste ya está parcialmente hecho, ahora hay que cristalizarlo. Ahora, los que no pueden comprar determinadas cosas, los que no pueden acceder a determinados servicios, afuera. Lo que hay que hacer es aguantar acá. Y eso está muy claro en la decisión de no homologar la paritaria de camioneros, que puede generar un conflicto esta misma semana. Como hoy pudo haber habido un paro de colectivos brutal en toda el área metropolitana hace apenas 5 horas. No lo hubo por una cuestión de minutos. Finalmente las cámaras transportistas advirtieron, miren que va a haber, no fue hoy, pero va a haber mañana, pasado, traspasado, un paro porque los choferes quieren ganar 900 lucas y no 700, como vienen ganando, al menos aquí en el área metropolitana de Buenos Aires. Esta realidad, la de una estanflación que pone en riesgo la estabilidad general de la economía, pero que además empuja una crisis de la cual el gobierno va a tener que salir devaluando, es algo sobre lo cual cada vez más economistas advierten. Incluso los economistas que a lo largo de su vida Javier Milei definió como los mejores que vio o los de más valía intelectual en la Argentina. Sus economistas, los economistas de Javier Milei, parece que tampoco la ven. Fíjate, tengo para arrancar algo que están destacando incluso ellos, que es que no está asegurada la liquidación de divisas a partir de este mes. Debería ser los próximos 2-3 meses el principal ingreso de divisas a la Argentina y la garantía de esa estabilidad cambiaria que quiere proteger Caputo. Caputo y Milei mismo, en las entrevistas como la que dio esta tarde, vienen diciendo: yo voy a aguantar el dólar acá. No hay razón para apurar la devaluación, esa microdevaluación diaria, nada. Ahora, ¿está liquidando el campo sus granos? ¿Por qué en Expoagro lo que más se vendieron fueron silobolsas? ¿Por qué están batiendo récords las ventas de silobolsas mientras se desploman las ventas de maquinaria agrícola? 41% en el primer trimestre del año, abajo las ventas de tractores, cosechadoras, sembradoras. Da la sensación de que el campo se prepara para una larga batalla cambiaria en la cual aguantar los granos hasta que devalúen o hasta que le den alguna otra ventaja impositiva. Esta es la liquidación de las divisas del agro en el primer trimestre. Es cierto, liquidaron mucho más, casi el doble, que el primer trimestre del año pasado, que había una sequía, que estaba pelada la posibilidad de conseguir divisas gracias a esos granos. Ahora, está muy por debajo de la liquidación del primer trimestre de los 2 años anteriores, en los cuales, bueno, habría que pensar también cómo se les volaron a los administradores de esas divisas, al peronismo, al gobierno anterior, esos 2 eventos, esas 2 super cosechas. Pero fíjense cuán abajo está la liquidación ahora. De hecho, está en línea con la liquidación histórica de los últimos 10 años. No está por encima. Y esto con una muy buena cosecha este año. De vuelta, ¿le liquidarán o no le liquidarán? Bueno, hay un gráfico muy interesante que sacó P4Q, la consultora de Manuel Álvarez Agis, que muestra que la acumulación de reservas de la que se jacta Caputo tanto es un poco un espejismo. Fíjate vos, de las importaciones se están pagando muy pocas.
Algo que no ocurría antes de la guerra en Ucrania, algo que no ocurría antes de la crisis de reserva del Banco Central, se pagaban todas, promedio 96%, ven acá, hasta entrado 2023, empezó a convertirse en un pagadiós el año pasado de la mano de Sergio Massa. Cayó, y fíjate, cayó hasta un 17%. Se incrementó un poco, pero sigue en torno al 40%. ¿Y qué es lo que genera que no se paguen todas las importaciones? Una deuda en el Banco Central. Una deuda que orada la perspectiva de tener reservas a futuro. Bueno, no es Emanuel Álvarez Agis el único que dice esto. Uno que dice que el ajuste fue excesivo y que hay problemas con las reservas, con la tasa de interés, con la dinámica del tipo de cambio, es alguien que lo empleó a Javier Milei y que al toque lo descartó. No le gustó mucho cómo laburaba. Era chico Milei, pero me refiero a Miguel Ángel Broda, el patriarca de los consultores de la Citi. Esto dijo el fin de semana, escúchalo. El ajuste fiscal fue excesivo, burdo y claramente es muy importante para reganar credibilidad, o sea, tiene la parte... Ahora, cuando uno ve tanto la sostenibilidad a lo largo del tiempo del ajuste fiscal, en parte porque la recaudación ha caído por la fuerte recesión, tenemos hoy un nivel de actividad hoy 7% menor que el de octubre, por ejemplo. O sea, que tampoco era una panacea. Entonces, vos tenés problemas de sostenibilidad de los senderos futuros, no tenés plan de estabilidad. No hay plan de estabilidad, dice Broda, y el ajuste fue excesivo. Claro, la recesión está haciendo que caiga la recaudación y que el ajuste se muerda la cola. Si el ajuste hace que haya menos actividad y se recauda menos, para mantener el déficit en cero hay que volver a ajustar y eso hace que vuelva a caer la actividad y que se vuelva a recaudar menos. ¿Cuánto menos se recaudó en el primer trimestre del año? 9% menos. Es el año de los últimos 9 en el que menos se recauda en el primer trimestre. Y si se excluye a los impuestos vinculados al comercio exterior, a las retenciones, por ejemplo, que ahora se están recaudando mucho más que el año pasado que hubo sequía, o al impuesto país, que no se cobraba y que ahora se cobra a todas las importaciones, la caída es del 18%, casi el 20% de recorte de la recaudación. Algo que augura futuras motosierras en los próximos años. Carlos Rodríguez, a quien Milei había nombrado como su ministro de Economía en caso de ganar las elecciones y a quien terminó desechando y echando del espacio a poquito de ser electo, tuiteó algo muy parecido a lo de Miguel Ángel Broda. Puso lo siguiente: Javier Milei dijo siempre, si hacemos lo mismo de siempre, obtendremos los mismos resultados de siempre. Pero quiere reponer el impuesto a las ganancias, mantiene el cepo, propone subir las retenciones, prorrogó bienes personales con la misma base por todo su mandato, subió el impuesto país, licuó ingresos, hace lo mismo de siempre. Y cuando le hicieron notar algunos de sus seguidores que esto estaba siendo recibido de muy buena manera por los mercados y que, como pasó hoy, los dólares paralelos financieros siguen en baja, están abajo de 1.000 pesos, las acciones no paran de subir, el riesgo país toca mínimos desde antes de la pandemia. Él responde lo siguiente. Bueno, decía esto, le dicen, creo que lo tenemos a continuación, le responden esto de que los mercados están mejorando y tampoco seamos necios, le dicen. Y fíjate lo que responde él. Claramente hay cosas que no han cambiado, pero hay muchas otras que sí. Por algo la reacción de los mercados, tampoco seamos necios. Él responde eso. A ver, corre el graph. Los mercados están felices porque los jubilados les van a pagar los bonos. No lo dice Axel Kicillof, no lo dice un Juan Grabois, lo dice Carlos Rodríguez, rector de la Universidad del SEMA. Y, como les decía, candidato a ministro de Milei antes de ganar. Diego Giacomini, a quien ustedes escucharon acá, porque vino hace 3 semanas, fue el socio de Milei durante mucho tiempo, escribió 5 libros con él, conjuntamente, y publicó un informe que dice esto. Mirá.
En lo que va del gobierno de Javier Milei, el Banco Central emitió 9 billones de pesos para comprar 11.000 millones de reservas brutas, de las cuales solo pudo quedarse 5.900 netas. O sea, se quedó con el 52% de las reservas que compró emitiendo base monetaria. A Giacomini le llama la atención lo mismo que a Carlos Rodríguez, lo mismo que a otros economistas heterodoxos, pero que en general son neutralizados en su crítica por esa condición de heterodoxos. ¿Por qué el Banco Central no se queda con todos los dólares que compra si las importaciones no se están pagando, como les mostraba antes, y se está endeudando por importaciones? ¿A quién van esos dólares? Van al pago de la deuda, que como les cuento acá reiteradamente, está incrementando muy brutalmente su peso en el presupuesto, porque está en dólares, porque eso no se licúa y porque no se renegoció tampoco. Ya gastó en enero más en deuda que en jubilaciones y pensiones el gobierno, por primera vez en la historia. Nunca había pasado eso. Ahora, eso explica también la fragilidad de este gráfico, que ahí están las compras y acá está la acumulación de reservas. De lo que compró el Banco Central solo se pudo quedar con el 52%, como destaca Giacomini. ¿Quién más le advirtió a Cavallo que se está pasando con el ajuste y que está generando una brutal recesión? Domingo Cavallo. Domingo Cavallo, que él dijo fue el mejor ministro de la historia, es el mejor economista de la historia. Fíjate lo que escribió en su blog. Puso en duda la salida del cepo a mitad de año, dijo que recién a fin de año puede llegar a pasar y advirtió a Milei por la recesión y por la inflación. Dijo, se ha entrado en una recesión profunda con niveles dramáticos y llamó a que el dólar suba a un ritmo más parecido al de la inflación. Para que haya un rebote en forma de V corta, un rebote fuerte, como el que todavía esperanza a mucha gente, que es lógico que se esperance porque necesitamos crecer en algún momento, ¿qué tiene que haber? ¿Qué tienen que hacer los empresarios para que una economía capitalista crezca? Invertir. Bueno, Giacomini destaca justamente esa falencia, porque en su último informe incluyó el ritmo de inversión real que mide Orlando Ferreres, otro ortodoxo, desde hace muchísimos años. Y fíjense ustedes, la escalerita descendente, no hace falta ver que eso es un porcentaje del PBI, la escalerita descendente de la inversión desde el año pasado, que tampoco fue un año especialmente brillante para la inversión. Para encontrar niveles inferiores de inversión hay que remontarse a la pandemia, justamente, cuando llegó a arañar el 10%. Es poquísimo, para los que no sepan, que una economía invierta el 10% de su PBI. Las que más crecen son las economías asiáticas, que invierten el 50% del PBI. Claro, no consumen. Ahí hay una discusión que la democracia se tiene que dar. Pero invirtiendo esto, seguro que no va a haber un rebote en forma de V corta. ¿Qué podría pasar para que haya inversión real? ¿Qué tendría que pasar para que haya inversión real? Tendría que haber oportunidades de negocios. Se tendría que vender algo, que es lo que cada vez parece va a pasar menos si el plan es deprimir los salarios a propósito. Claro, el plan de deprimir los salarios a propósito es para que frenen los precios. Pero entonces, ¿cómo viene la recuperación en forma de V corta? Porque muchas veces los gobiernos que se autoperciben como favorables a la inversión, en realidad son favorables a la timba financiera. El propio Orlando Ferreres tiene una medición de cuánto representó la inversión en porcentaje del PBI en cada gobierno. Y acá lo tienen. En el gobierno de Néstor Kirchner representó un 17,8%, que insisto, no es suficiente para un proceso de crecimiento sostenido, debería ser por lo menos 25%. En el de Cristina Fernández de Kirchner, 17,1%. En el segundo de Cristina, ya menos. En el de Macri, el de la lluvia de inversiones, el récord por la negativa. Y en el de Alberto Fernández, otra vez un 17,2%. Con Milei, ¿de cuánto será la inversión al cabo de su primer año? Porque, de vuelta, la industria está usando la mitad de su capacidad instalada.
venimos hablando de eso. Hay sectores como la automotriz que está usando 1/4 de su capacidad instalada. Para que se produzca un proceso inversor, además de oportunidades de negocios y además de que se venda algo, lo que tiene que haber es una capacidad instalada ya desbordada. Para que alguien quiera comprar una máquina y ponerla a funcionar, tienen que estar todas las demás máquinas ocupadas, no la mitad ociosas. ¿Qué aliciente habrá para que alguien invierta en la Argentina y genere un empleo en este contexto? Yo, por lo menos, no lo veo. Pero los economistas de Milei parece que tampoco. Es un privilegio, un lujo realmente recibir aquí en La Ley de la Selva a uno de los académicos más importantes de la Argentina, a un profesor que ha marcado época, tanto en ciencia política como en economía. Me refiero al doctor Oscar Oslak. Gracias por venir, Oscar. Al contrario, gracias por la invitación. Bueno, publicó en La Nación el sábado un artículo donde criticaba muy duramente el ajuste a la ciencia y decía que este gobierno le recuerda al de Cavallo cuando la mandó a Susana Torrado a lavar los platos. ¿Por qué? Bueno, porque en aquella época, Susana Torrado criticó, digamos, duramente también al gobierno en ese momento, a raíz del ajuste que se estaba realizando. Cavallo simplemente la mandó a lavar los platos y era realmente una de las más eminentes sociólogas de la Argentina, falleció hace 2 años, ¿no? Y me recordó simplemente ese episodio de aquella época. ¿Cree que los está mandando a lavar los platos ahora Milei también? Bueno, yo no creo que sea para tanto. El presidente durante la campaña dijo que quería privatizar el CONICET, cerrar el CONICET, transformarlo de cuajo. O sea, peor que mandarlos a lavar los platos. Claro. Yo lo que justamente planteé en mi artículo como muy buena noticia es que por varios años consecutivos el CONICET aparece en una estadística muy confiable, de muy buena calidad, que es Shimago, ¿no? Que todos los años presenta un ranking de las mejores instituciones de ciencia y tecnología del mundo, más de 1.800. El CONICET aparece como la institución número 20. Bueno, en mi nota de prensa, como siempre ocurre, mucha gente se larga a criticar y dice cómo va a comparar, digamos, al CONICET con un organismo como el organismo digamos, de los Estados Unidos que se ocupa de los satélites, ¿no? Lo que pasa es que el CONICET es una institución federal que está distribuida en todo el país, donde el 80% de los investigadores trabaja en las universidades, por lo tanto cobra en el CONICET o cobra en las universidades, en uno de los dos lugares, no cobra en los dos lugares, ¿no? ¿Y cuánto cobra en relación a la región, por ejemplo? Un investigador superior, que es la máxima categoría a la que yo llegué, por ejemplo, ¿no? Yo ya estoy jubilado hace años, pero en este momento está en los $1.000, ¿no? Un investigador semejante en un país latinoamericano... En Brasil, pongamos. ¿Perdón? En Brasil, pongamos. En Brasil debe estar en 3.000, 4.000, por lo menos. En México está en 7.000, me consta, y en Estados Unidos está en 15.000. ¿Se va a una nueva fuga de cerebros, entonces? Bueno, ya la hemos tenido varias veces en el pasado en la Argentina. Por eso en los 90 la última más grande, ¿no? Por supuesto. ¿Y qué cree usted ahora? No lo sabemos, ¿no? Yo me ocupé del tema hace muchos años atrás, justamente hice un estudio en América Latina de la emigración de médicos, ¿no? Que, por ejemplo, los haitianos, se formaban médicos haitianos y 9 de cada 10 médicos se iban a los Estados Unidos y trabajaban como médicos internos en los hospitales, ganando la 1/5 parte de un médico privado, por supuesto, ¿no? Y así está Haití ahora, ¿no? Así está Haití. Claro, y bueno, se están yendo, muchos profesionales se han ido del país. ¿Puede dirigir, usted que conoce el Estado tan de... Usted, bueno, para el que no lo sabe, Oscar fue secretario de la Función Pública con el alfonsinismo, ¿no? Con la Vuelta a la Democracia. Así es. Bueno, efectivamente estuve originariamente en el Movimiento de Renovación y Cambio con Alfonsín y fui integrante del gabinete como subsecretario de Reforma Administrativa. Ahí armaron el Instituto Nacional de la Administración Pública. Ya estaba armado, por supuesto lo jerarquizamos, creamos el Cuerpo de Administradores Gubernamentales que estaba destinado
hacer realmente la gerencia profesional del Estado, y lamentablemente ese cuerpo se fue desgajando con los años. Hubo un conato de volver a revivirlo hace 2 años atrás y realmente fracasó. Ahora, como muchas otras cosas, ¿no? Así es. Ahora, usted que conoce el Estado de adentro, que quizás encarnó el último intento de tener una burocracia profesional, inteligente en el Estado argentino, ¿cree que puede dirigir el Estado a alguien que lo detesta, que lo desprecia, que lo considera una organización criminal? Bueno, yo creo que se ha ido de palabras, ¿no? Eso de llamar organización criminal. También lo volvió a decir esta tarde. También habló de nido de ratas con respecto al Congreso, ¿no? Sí. Pero, digamos, yo creo que es purepatele bourgeois, ¿no? Como se dice habitualmente. Son términos que caen bien en la opinión pública. No creo, por otro lado, que él sea el responsable de dirigir al Estado. Normalmente el Estado tiene que ser dirigido por cada uno de los ministros y cada uno de los ministros va a hacer el esfuerzo posible para tratar de encaminar aquello que hereda, porque cada gobierno hereda una burocracia. Lamentablemente la burocracia no puede ser una burocracia a base cero, no se puede reinventar con cada gobierno. Cada gobierno trata y hace un esfuerzo considerable por adaptar el aparato institucional que justamente le es entregado en suerte en ese momento, ¿no?, a los lineamientos de su proyecto político, ¿no? Y de alguna manera, bueno, los instrumentos con los que vino el presidente actual, que es la motosierra y la licuadora, bueno, intenta hacerlo de esa manera cuando de pronto hace falta un bisturí. Yo creo que hace falta algo muy diferente, ¿no? Hace falta hacer un estudio profundo de cuál es el valor público de lo que hace el Estado. Porque yo, por supuesto, sé que hay excesos en el Estado y hay defectos, hay corrupción, hay de todo, ¿no? Y eso es el fruto de un proceso histórico donde en la Argentina no hemos tenido lo que llamamos habitualmente política de Estado, que es un término que hemos inventado en la Argentina, ¿no?, que no tiene ningún sentido ni para un japonés ni para un alemán, no sabe qué es una política de Estado. Nosotros le damos un sentido que es, digamos, la permanencia de una orientación política a lo largo de varios gobiernos, a lo largo de un determinado régimen o de sucesivos regímenes políticos. ¿En serio no se usa en otros lados? Chile y Uruguay, por ejemplo, sí, son países que han tenido política de Estado a lo largo de varios gobiernos, ¿no? Un colega mío acaba de dejar un puesto al frente justamente de la Administración Pública Uruguaya, pero fue, digamos, el responsable tanto en el gobierno del Frente como en el gobierno actual. Ahora, eso cuando cristaliza regímenes regresivos y concentradores de la riqueza, no sé si es necesariamente deseable, ¿no? El caso de Chile, paradigmático, una constitución que pervive del pinochetismo. Así es. 2 clases sociales súper separadas. Ahí no se discuten cosas que la calle fue a discutir cuando reventó todos los subtes, las plazas y demás, ¿no? Por supuesto, pero entonces, ¿qué pasa? Resulta que permanecen dentro de la administración pública organismos que fueron creados, porque digamos la metáfora que habitualmente utilizo, la he usado más de una vez, es que cada gobierno se casa con una burocracia existente. Y esa burocracia enviuda con cada gobierno, ¿no? Pero van creando hijos institucionales en cada uno de esos matrimonios, ¿no? Y esos hijos no sabemos si siguen siendo vigentes en términos del valor público que producen, para quién, ¿no? Si hay que aumentar la oferta, si hay que disminuirla, si hay que privatizarlos, si hay que cerrarlos, ¿no? Pero ese estudio pormenorizado, ¿lo está haciendo, Milei? ¿O se está aproximando a hacerlo, aunque sea? ¿Está empezando a hacerlo? Es que no se puede hacer con motosierra. Hace falta incorporar 2 dimensiones significativas a la gestión pública. La gestión pública es puro presente, es puro presentismo, y no es de ahora, es de siempre, ¿no? No conjugamos ningún verbo del futuro ni ningún verbo del pasado. ¿Y qué quiere decir incorporar el futuro y el pasado? Significa incorporar la planificación, por un lado, ¿no?, que es imaginar el futuro, saber hacia dónde se va. Uno puede tener un barco lleno de gente y dice, no, está demasiado pesado, saquemos a la gente del barco, lo ponemos en botes, ¿no? Pero si no tenemos el rumbo,
todos los caminos lo llevan, ¿no? Porque no sabemos dónde va ese barco. Entonces, la planificación es fundamental. Bueno, hablaba de los repelentes yo recién, ¿no? Claro. Por ejemplo, acá no hay ningún tipo de planificación de recursos humanos. Echamos a 15.000, echamos a 7.000, no sabemos. ¿Por qué? ¿No? ¿Quiénes son? ¿Sabemos qué están haciendo? ¿No? ¿Sabes cuánto hace falta para conocer realmente un nuevo funcionario? ¿Qué está pasando en su organismo? Imagínate un funcionario que llega. ¿Cuánto? Llega el primer día, sí. Llega el primer día, se sienta en su escritorio y dice, guau, ahora voy a hacer mi plan de gobierno, ¿no? Y entra una secretaria que ni siquiera conoce, ¿no? Porque está de siempre, y entonces le dice, mire, esto es para su firma, ¿no? Y le trae un montón de expedientes. Pero ¿cómo? Si yo acabo de llegar. Bueno, sí, pero usted se subió a una calecita que está andando, ¿no? Una máquina que está funcionando y por lo tanto tiene que seguir la rutina. Pero además les digo que está esperándolo el intendente de tal lugar y hay un periodista que quiere hablar con usted para saber qué es lo que va a hacer y le llegó una tarjeta de invitación de la embajada tal y tal porque celebra el Día de la Independencia. Momento, ¿y cuándo voy a trabajar? Y además yo tengo 253 personas en mi organismo. ¿Quiénes son? Paso y están trabajando, están haciendo algo. Yo sé lo que están haciendo, entonces me mando digamos, mis asesores a ver qué están haciendo. Al cabo de un año, tal vez llego a entender qué es lo que está pasando, pero muy probablemente ya ese funcionario se fue. Y no encontró además historia. Yo cuando llegué a la subsecretaría, después del gobierno militar, yo entré el 10 de diciembre de 1983, encontré anaqueles vacíos y máquinas de destruir papeles que estaban calientes todavía. ¡Wow! ¿No? Una última, Oscar. El gobierno de Milei, en su experiencia, por lo que usted ha estudiado, usted ha pasado por dictadura, por gobiernos civiles, de todos los signos, ¿puede tener una deriva autoritaria? Es muy difícil decirlo. A ver, una deriva autoritaria significa un régimen ya no democrático. Sí, un fujimorazo. ¿Cómo? Un fujimorazo. Suspendo el Congreso, gobierno por decreto, no me dan bola, no me aprueban las leyes. Tengo que imaginarlo en función del perfil de Milei. ¿Y? No parece, digamos, podemos seguramente imaginarlo en otros roles o haciendo otras cosas. No lo veo en esa perspectiva, porque a él parecería que no le interesa la política, ¿no? O por lo menos, tal vez los que lo rodean, ¿no? Pueden llegar a influirlo de alguna manera, pero yo no puedo hacer ese tipo de pronóstico porque hace años que se me rompió la bola de cristal. Oscar, gracias por tomarse este rato. No, al contrario, gracias. De verdad, un lujo, ¿eh? Oscar Oslak, en La Ley de la Selva. Y la sorpresa que les prometí va a ser en unos minutos. En unos minutos van a escuchar a este muchacho, a quien ya están microfoneando, que ya está en los estudios de C5N, que ya está listo para someterse a la Ley de la Selva. Willy Bronca, en minutos, el trapero que canta las canciones de protesta que más le molestan a Javier Milei. En instantes, acá, en La Ley de la Selva. Lamentablemente, dije que no se iba a sorprender. tengo que decírselos. Willy Bronca en vivo. Ay, Plata. no hay plata. No hay plata, compañeros, salvo que sea policía, políticos ojeros, salvo que sea de los pocos empresarios que con una sola acción quebraron un país entero. Yo crecí sin plata me muevo. Pienso que estaría bueno un día probar algo nuevo, no sé, digo, conocer diferente en esto, gente rica en empatía, o por lo menos me gustaría despertar sabiendo que mi sociedad se volvió un poco más colectivista, que un artista cobre bien, pero se ve que mi utopía es pesadilla en la mente trastornada narcocapitalista. Si es que eso existe, ponele el nombre que vos quieras, para mí es el mismo chiste. Vienen, toman deuda, privatizan, vos lo viste. Después de tanto muerto no entiendo cómo lo eligen. Y es que no hay plata, compañero, no hay plata. 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 No hay plata.
Dice que no hay plátano, no hay plata, compañero, no hay plátano. No hay plata, compa, no hay plata. Perkovic, no hay plata, vos sabés que no hay plata. No hay plata, compañero, no hay plata. El presidente dijo en el Congreso que no hay plata. Y yo veo que no hay plata porque hay destrucción total de la industria nacional. Venta de territorios y fuga de capitales. Violencia policial al estilo Patricia Bullrich con un poco del gobernador Gerardo Morales. Milicos inmorales, conflictos innumerables. Aumentos del desempleo y corrupto como Insaurralde. Ese ajuste lo paga vos, lo paga aquel, lo pago yo. Lo pagan todos menos los empresarios y gobernantes. Podés equivocarte en 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en la séptima oportunidad. Pero si hay una octava ya está, ya está. Eso no es cerrar, se trata de imbecilidad. Yo ya me pudrí, mi nivel de agresividad crece ante la necesidad. Si tenés la necesidad, te invito a estar del lado piola, porque esas alianzas mochas sin plata se quebrarán. ¿Por qué? Porque no hay plata. Porque no hay plátano. Compañero, compañero, no hay plata. Compa, no hay plata. Y es que no hay plátano. No hay plata, compañero, no hay plátano. No hay plata, compañero, no hay plata. No hay plata, compañero, no hay plátano. No hay plata. Subió la luz, subió el gas. Subió el arroz, subió el aceite, también subió la leche y el pan. Subió el agua, los fideos, el detergente y algo más. Subió todo, mero todo, menos lo que ganás. Así es como nos usan, así es como te expulsan. Abandono del Estado, obras inconclusas. La pudro sin pedir permiso ni disculpas. Busco responsable en una fábrica de excusas. Hay plata para los trolls, pero no para el INADI. Hay plata para todo eso, menos para los Kobani. ¿Por qué? Porque hay plata para los Kobani, pero se ve que solamente hay plata si la tienen esos ladri. ¿Será que la inflación, la inflación, la recesión y hasta la contaminación, todo eso es culpa del Ali? Denunciaron a Dillon, se la agarran con Macri y acá todavía espero que le pongan los ganchos a Macri. Ganaron con el discurso de ser unos anticasta porque la gente harta gritaba basta. Después se cagan en todo cuando la patria se subasta con la excusa de que no hay plata si la tienen ellos. No hay plata, compañero, no hay plata. No hay plata, compañero, no hay plátano. No hay plata, compañero, no hay plata. Compa, no hay plata. Ey, no hay plata. No hay plata, compañero, no hay plátano. No hay plata, compañero, no hay plata. Luego lo irá lloran porque se ve que no hay plátanos. ¡Vamos! Willy Bronca. Muchísimas gracias. Gracias por venir, pibe. Impresionante. Lo que hace Willy Bronca es canción de protesta del siglo XXI, ¿o no? Sí, sí, sí. Ah, este ya está, ¿no? Sí, ahí va. Ahí te lo agarra la producción. Ahí va. Che, gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. ¿Qué edad tenés, Willy? 27, cumplí la semana pasada. Mirá, y no sé por qué tengo la sensación de que le faltaba protesta a la escena urbana, al trap. ¿Vos pensás? Yo, sí, me lo crucé a Moreno recién. Sí. Le dije, yo soy el primer rapero peronista, o por lo menos el rapero más peronista del momento. ¿Y no hay otros? Debe haber otros, pero ¿sabés qué pasa, boludo? Yo no me hice peronista ni por Cristina, ni por Néstor, ni por Alberto. ¿Por quién te hiciste Cristina? Por el que habla con el perro muerto. Claro, el peronismo está en una búsqueda de identidad en este momento. Hay miedo de ser peronista. Sí. Hay como algo de que si los peronistas no quieren decir, yo soy peronista. Y vos cuando cantás que la plata un poco la tiene Insaurralde, sí, ¿qué te resuena del peronismo? Porque yo le hago crítica también al peronismo. O sea, si hacen la verdadera autocrítica, bueno, acá está. O sea, yo estuve en Guernica cuando Sergio Berni reprimió a la familia. Pero una cosa no quita la otra, porque Alberto Fernández legalizó el aborto. Claro. Entonces hay cosas que yo encuentro en ese espacio que se pueden construir. Y yo no soy de esa gente que dice, no, si yo soy de tal ideología no escucho a las demás. No, yo me junto con amigos del PTS, uno de mis mejores amigos votó a Milei, estuvo en el búnker, en el Luna Park, hablo con él todos los días, debatimos, porque falta eso. Yo lo que veo es que en 3 minutos hiciste un editorial como con más contenido del que yo hice en 40 antes. Pero porque hoy vine re enojado, boludo. ¿Por qué? Y por el precio del repelente, no sé, por el precio de la SUBE, todavía no la registré y me recabe. ¿Eso te inspira la bronca del momento? Sí, ir al chino todos los días y decir, no puede salir tanto un paquete de arroz. Claro. Tengo tanta bronca que, mirá, recién me olvidé un par de cosas de la letra, todo, porque es nuevo. Todo esto, boludo, pasaron menos de 100 días. No, sí. 100 días pasaron, no, un poquito más, pero hasta ahí. Vos ya hiciste 2 canciones, ¿no? Ya pasaron más de 100 No, días. hice más. No, de Milei, específicamente de Milei. Más. Ah, ¿sí? No, hay demasiado material. Eso es lo único lindo. Claro. Después todo lo demás es un garrón. Lo que pasa es que, de vuelta,
no parece ser algo de lo que hablen los traperos o los pibes más jóvenes. Y porque están en otra, hay un nivel de desesperanza. Que voy a decir, ya ganó la tercera fuerza, que era La Libertad Avanza, y mirá, no te puede pagar 2 viajes en tren. Entonces, ¿a quién le va a creer? ¿No? Y ahí tenés que hacer un balance. ¿Y qué rol tiene? Pone un cachito de la otra, la que al final no vamos a escuchar, no la ven porque también está bueno tenerla aunque sea de fondo. Búsquenla ustedes después. Esta no la ven, esta la canta mi hijo todo el tiempo. ¿Qué rol juegan las redes sociales en ese desinterés o en ese estar en otra de los jóvenes? Yo creo que es un nuevo espacio de debate las redes sociales que deciden muchas cosas y todavía no le damos la importancia necesaria. Ya. Y también creo que es como el chivo expiatorio, ¿no? El lugar que usamos para descargar todo lo que no está pasando en la calle. Yo creo que si hoy en día no hubiese redes sociales, ya el Congreso está prendido fuego, ya están todas las universidades tomadas, ya se pudrió todo. ¿Sí? Sí, a pleno. Fíjate cómo formaron... Los memes sirven como descarga. Sí, puede ser, no lo había pensado. Pero fíjate cómo pensaron y cómo forjaron su política en las redes sociales también, este gobierno, ¿no? Los libertarios. Sí, pero bueno, hay cosas buenas también. Hace poquito empezamos con una organización artística que se llama Unión Hip Hop, que participan artistas de distintas disciplinas y también de distintos partidos políticos y también gente que no participa en partidos políticos. O sea, si sos rapero de derecha y querés venir, o si sos apartidario, apolítico y te querés meter a participar, son asambleas y se charla y se deciden cosas. ¿Hay raperos de derecha? Hay raperos de derecha, pero no, prefiero ni nombrarlo. Yo lo que veo es que hay... Hay rapero de derecha, boludo. Es raro, me resulta raro, por eso te pregunto. Hay rapero de derecha. Pero... Que no lo dicen. Yo lo que los veo a muchos, a los más famosos, es hablar de todo el tiempo de relojes, de ropa, de autos. Bueno, pero ellos están firmando con empresas. Ya está, están en esa. ¿Qué sé vos? Yo no firmé con nadie. Pero, ¿cuál es tu Yo vuelo búsqueda? ahora como pizza Ubis ahí en Brasil y Santiago del Estero con mi amigo que está acá esperándome en la puerta. ¿Y cuál es tu búsqueda, Willy, en el arte? Que pase algo, boludo, que te movilice. Que sabemos más nombre de marca que especie de planta. ¿Cómo puede ser? Y la ley de la selva. Claro. Yo creo que está puesto el foco en otras cosas. También hay managers que te dicen qué decir, qué no decir. Si te rodeas de determinada gente, creas una burbuja ideológica y en ese espacio ya mucho no puede pensar. Y ahí no la ves ni a palo. No la ves. No la ves ni a palo. Yo por lo menos tengo la libertad de decirlo y de venir a C5N y pudrirla, y lo voy a hacer. Claro, por supuesto. Lo de Brasil y Santiago del Estero es una realidad que bueno, seguramente nutre las canciones, inspira. Sí. ¿Le falta calle al arte hoy? ¿Está como disociado? No, el rap tiene calle, pero la calle está en otra también. ¿Por qué? Y porque vos tenés que conseguirte la moneda como sea en este contexto. Entonces, nada, a falta de organización, a falta de dirigencia, a falta de una oposición concreta, ante toda la desesperanza, con un off que te sale 20 lucas, y vas a hacer la moneda, entonces la calle está en busca plata, entonces las canciones de que van a hablar, te busca plata. Yo, bueno, ahí, 0 pesos. Ese videoclip lo hicimos con Mariana Point, lo dirigió ella, con la Nieta Films. Y ella le hicieron los videoclips a Nicky Nicole, a Duki, a Rey, a esto, que es lo otro. Y trabajan re zarpado y el video 0 pesos. Agarramos un día, fuimos ya a General Belgrano, lo filmamos. Dale, me dijeron. Dale porque se tiene que escuchar lo que decís. Pero, bueno. pero es muy a contrapelo de lo tuyo en ese sentido. Yo vengo estudiando qué piensan los pibes de 20 y pico. Sí. Y todo lo colectivo, todo lo gregario, el sindicato, la asociación, la organización, el partido, la asamblea, es todo como viejo para ellos. ¿Por qué pasa eso? Qué sé yo, pasa de todo muy rápido. Un chabón que era panelista ahora es presidente. Habla con el perro muerto, boludo. El presidente habla con el perro muerto. Sí. No, el hermano de Adorni cobra 4 palos. Era contador hace 3 meses. No, ¿qué contadores? Elaborar en un bazar. Sí, ¿Un bazar? Atendían un bazar. Peor. Sí. Está todo bien con la gente que labora en un bazar, pero el chabón ahora cobra 4 palos. No, sí, de la nada. Sí, ¿Me entendés? Sí, claro. Que no puedo decir que soy peronista. ¿Entendés, boludo? El chabón habla con el perro muerto, yo no puedo decir que soy peronista. El hermano de Adorni cobra 4 palos, yo no puedo decir que soy peronista. ¿Sabes que el otro día un tipo... Van a decir, pará, porque van a decir,
Los montoneros. Ah, no, los montoneros ponían bomba. Bullrich ponía bomba en ministra de Seguridad. Dale, boludo. Alguien haga algo. Total. Lo que sí es cierto, hay como una vergüenza, no solo del peronismo, Sí. de la izquierda, del progresismo, de decir lo que se piensa cuando Milei lo dice muy claramente lo que él piensa, ¿no? Claro, yo creo que estamos re concentrados en cancelarlos y en quejarnos de ellos. Y yo quiero nombrar acá en la tele a gente que me parece que vale la pena escuchar. ¿A quién? A ver. Y yo creo que vale la pena escuchar. A Malena de Alessio, a Alica, a Violeta Cala, al Indio Javier Ortega, Alto Guiso. Son todos raperos y raperas que dicen cosas. Mira, los voy a Entonces escuchar. nada, que quede registrado, clipéenlo, viralícenlo, escuchen a esa gente, que capaz que no piensa exactamente como yo, pero puede charlar y hablar, ¿entendés? De cosas que tienen que ver con esto, que saben que no tiene sentido el precio del arroz con lo que gana en un salario. Ujú. En esa búsqueda del mango, ¿de qué laburaste vos o en qué laburás? Yo laburé pintando casa, de kiosquero, de bartender, desde los 13 que trabajé en la calle bailando, pasando la gorra, trabajé en subte, trabajé en colectivo. No me sale trabajar en relación de dependencia porque no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, menos de un gil de mierda que me dice, no, tal día llegaste tarde. Y no, boludo, no llegué tarde. Se suicidó alguien en el tren y no pude llegar. No es que, quise llegar tarde, dale, contame el sueldo, la concha de tu madre. No, bueno, estoy re enojado hoy, boludo. ¿Querés tocar un temita más antes de irte? Bueno, dale, ¿Querés? vamos a intentarlo, porque ¿No? me olvido las letras, boludo, tengo mucha bronca. Gracias por venir, Willy. Gracias a vos. Sos un copado. Vamos con No la ven. Willy Bronca en vivo en C5N. A ver si sale. Ey, Por ejemplo, tu hijo, alguna vez te escuché, creo que fue el Conan. no la ven. No la ven. Dice. Nos están cagando desde el primer mes. Desde un presidente del se hace rey. Boludo, vamos de vuelta. Vamos a ponerla de vuelta. Estoy nervioso, boludo, porque es difícil hacer. Yo sé que la gente detrás de la pantalla piensa que es una boludez. Ensayé el tema todo el día y me lo olvido. Dale. No puedes ser un buen padre, porque por el ejemplo... Conan. Sí, este es Conan. Por el ejemplo, tu hijo, alguna vez te escuché, creo que fue el Conan. No la ven. No la ven. De repente el presidente se hace rey. Guacho, no, me la olvidé, boludo. Voy a rapear otra. Sácalo ese, voy a rapear otra y lo voy a rapear a capela. Y me parece que este es más importante que bardear a Milei, porque ya lo hice en toda la entrevista. Y este es un tema que va dedicado a todas las víctimas de gatillo fácil y a los familiares. Y dice así. No pienso tomarme un descanso, sigo en pie de lucha y va por cada caso. En el norte fue Floyd, acá Facundo Escalzo. En Brasil asesinaron a Mariel Franco. Las Fuerzas Armadas actuaron en modo automático, es un accionar sistemático. Culpable de todos estos hechos trágicos. Para empezar, ¿qué sabrá vos si me vocifera tu prejuicio? Si por vos ni mi rancho ni yo tendríamos que estar cerca de tu edificio. El problema es tu miedo y los medios inflándote el vicio. Sos un socio vitalicio de todo este genocidio, legitimando el desquicio de la Policía Federal, de la Gendarmería Nacional, de aquel oficial que patrulla de fafa las noches más duro que en mi realidad. Ya no te quiero escuchar presumir un refuerzo en la seguridad, admitilo. Tu temor es el mayor peligro para la sociedad en que vivimos, como a los 5 de Central Park, igual a los 4 en San Miguel del Monte. Luis Espinosa, Walter Nadal, Santiago Maldonado y Jorge Julio López. Son tantos los nombres que no nombrás, son miles de voces que no escuchás. Si un rico te roba hasta lo botás, pero a mí por mi pinta hasta me disparás. Willy Bronca en vivo Muchísimas gracias. en C5N. Gracias. Lucía Isikoff nos trae la columna política de la semana. ¿Cómo estás, Lu? Buenas noches, Ale. Y vamos a hablar de la verdadera pelea de poder dentro de La Libertad Avanza. ¿Por qué hablo de verdadera? Hay varias peleas de poder adentro, sin duda, pero esta es la más importante y hay que prestarle atención. Mientras Javier Milei está ahí con su propia agenda, sobreactuando relaciones carnales con Estados Unidos, dando entrevistas,
Hay una pelea entre dos facciones muy claras entre los libertarios que se va a desatar sobre todo de cara a 2025, elecciones legislativas. ¿Quién tiene la posta adentro de La Libertad Avanza? Por un lado, Karina Milei, que ya se cristalizó como la armadora nacional. Ahora te cuento qué es esta imagen, de dónde viene, pero la armadora nacional de La Libertad Avanza, la presidenta, la futura presidenta del partido, y por otro lado la vicepresidenta, no del partido, sino la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, que demostró bastante cintura política, se está juntando con gobernadores, tiene una agenda paralela, Victoria Villarruel, y también hay quienes dicen, ojo, que la ambulancia de los heridos que va dejando Karina Milei la puede conducir ella. ¡Epa! Así empieza esta tensión de cara a dos proyectos, te diría, distintos, dos facciones distintas en el oficialismo. Ahora volvemos a la foto. Las fotos que estábamos viendo de Karina Milei son de ayer y la verdad, Ale, un acto atípico para un domingo, atípico por donde lo mire, porque se hizo en un boliche, básicamente, pero a eso nos tiene acostumbrados La Libertad Avanza. ¿Qué es esta foto? Es Karina Milei armando el sello de La Libertad Avanza, convirtiéndolo en partido, porque recordemos que en 2023 Javier Milei compite en una coalición. No es un partido La Libertad Avanza. Necesita armar el sello en 5 provincias, 5 distritos, en el caso de la ciudad también cuenta, para que se pueda establecer el partido en términos nacionales, La Libertad Avanza. Ahí se lo ve a Bertie. Bueno, ahí está Berti, había unos cuantos, fila. Está Martín Menem, claro, ahí en primera fila. Tuvo medio sus 24 horas de fama, ¿no? Ah, claro, justo Berti llegó en el momento en el que dijo que básicamente no hay que tener educación obligatoria, ¿no? Sí. Que si un padre necesita mandar a su chico al taller, tiene que tener la libertad de hacerlo. Al lado Martín Menem. Martín Menem, que es el gran respaldo de Karina Milei, digo, Martín Menem y Lule Menem, muy cerca de Karina Milei, trabajando con ella. También estaba Lilia Lemoine, estaba Juan Pablo Scalese. Este nombre también por ahí no te suena porque es nuevo, y esto, quédate con esta idea, ¿no? Hay muchas caras nuevas porque Karina Milei fue echando a los históricos, entre ellos Ramiro Marra, que fue candidato a jefe de gobierno porteño. Ah, ¿no estaba allá? No estaba. Mira. No estaba. Y muchos dijeron no estaba porque estaba de viaje, Ale. Mentira. Llegó unas horas antes. Mirá. Estuvo de viaje, pero llegó unas horas antes. Si había voluntad, se tomaba un remis y llegaba. Mirá lo que averiguó Isiko. Sí, no, decidió no hacerlo. ¿Quién es este Juan Pablo Scalese? ¿Sabes qué? Acá, y esto da cuenta de la bronca que hay hacia adentro de La Libertad Avanza. Algunos dicen que es el peluquero de Karina Milei. Ajá. No lo es. Es mentira, yo lo chequeé, no lo es, pero lo dicen como una suerte de revancha de qué pasaba en el lugar donde la ponían a Lilia Lemoine, como encargada de la estética. Bueno, dicen, no tiene ningún tipo de experiencia política y nos lo ponen a armar en la ciudad. Gente que ya estaba, digamos, armando antes en la ciudad y en distintos distritos, partidos chiquitos que fueron el sostén fundamental de La Libertad Avanza, van a quedar afuera, sin duda, porque bueno, lo que se está intentando hacer con esto, al tener un sello propio, ¿qué implica? Que te recostaste dentro de un montón de partidos provinciales, bueno, vas a tener tu propio sello y al primero que le hace un ruido de esto es al PRO. Claro. En la cuna del PRO, digo, en el lugar donde nace el sueño del PRO, se lanzan ayer y fue sin duda también una provocación, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar, porque Jorge Macri y su bancada más incondicional, el PRO puro porteño, medio que se están postulando a ser ellos el oficialismo en la ciudad. Por supuesto, y ningún invitado del PRO. Y el que decían, trataban de bajar, bajar la calentura públicamente, diciendo no pasa nada, vamos a poder ir como aliados, esto no quita nada, pero si vos hablás con libertarios lo que te dicen es, ¿para qué necesitamos ahora el PRO? Empezó Javier Milei diciendo, queremos una fusión. Después esta fusión fue, bueno, en realidad lo que queremos es una alianza en el Congreso. Y ahora directamente te dicen, a Bullrich ya la tenemos adentro, ya es libertaria. ¿Para qué queremos la estructura del PRO? ¿Nos sirve para algo? Bueno, y en toda esta, en toda esta novedad aparece Karina Milei por primera vez como figura política. Una figura política, por supuesto que tiene un rol clave desde el primer día. Nosotros hace un mes acá dijimos que estaban tanteando, y a través de encuestas que la están midiendo, que están tanteando una candidatura de Karina Milei en la provincia. Una candidata típica porque no habla públicamente. Ayer, ¿cómo era la estructura de este acto? ¿Cómo era? Vos llegabas, no dejaron entrar a la prensa ni fotógrafos, te tenías que afiliar para entrar. Vos llegabas, firmabas un papelito, te hacían pasar a este bar boliche que lo presentan como un lugar de barra libre y cachengue. Digo,
remarco esto porque en realidad es un detalle, color, pero digo, no se hizo en una unidad básica, por supuesto, como es la Libertad Avanza, se hizo en un lugar completamente ajeno a la política. Se podría haber hecho en el Hotel Libertador. Claro, en un lugar más... más... Es medio la sede, es medio el local partidario. No, en un bar. Y entrabas... Y ahí, ¿qué pasaba? Firmabas tu afiliación, necesitaban conseguir unas 4.000, estuvieron cerca, 3.000 y pico. Digo, es anecdótico también el número porque van a llegar a tener el sello en la ciudad. Y después te podías sacar una foto con alguno de los presentes. Con Berti, con Karina, los que tenían más suerte. Espectacular. Con Lilia Lemoine. Lilia Lemoine también activa ayer, llegó medio tarde, no la dejaban entrar al principio. Entra y mirá lo que dice. A ver. ¿Qué te parece que Karina sea la candidata o una opción para candidatearse? A ver, yo no sé nada al respecto. Mi opinión personal... Tu opinión te preguntamos. Mi opinión personal, hay 257 diputados, cualquiera puede ser diputado, literalmente cualquiera puede ser diputado. Yo prefiero que Karina esté apoyando al presidente en presidencia, porque ese trabajo sí que no lo puede hacer cualquiera. Diputado, lo digo yo siendo diputada, y viendo el prospecto de la mayoría de los diputados en la Cámara, más o menos cualquiera puede. Hay que tener un poquito de sentido común nada más, que muchos carecen. O sea, preferís que no sea Karina la candidata por esto, para que se quede cerca de Milei, del presidente. Es que candidato puede ser cualquiera. Karina en todo caso tendría que ser presidente en caso de que, bueno, se cumplan los dos mandatos de Javier y queramos seguir con la misma ideología, ¿no? Bueno, Ale, algunos minimizan una frase así porque sabemos que tanto Lilia Lemoine como Berti Venegas Lynch acostumbran a dar declaraciones algo extravagantes. Pero ¿qué pasa en esta declaración en específico? Vos sabés que cualquiera que dice algo que a Karina Milei no le gusta queda expulsado de las fuerzas del cielo. O sea que esto sí le gusta. Esto se habilitó o no hubo una represalia al día siguiente. Entonces, hay un operativo clamor, lo venimos contando, y cada día hay un paso más de instalar a Karina Milei, al menos como una figura política, de tenerla ahí y decir puede jugar. Es cierto, vos contaste acá la primera vez que la midieron. Que la midieron y que se estaba especulando con una candidatura a 2025. Y ahora se empezó a hablar muy fuerte de este tema. Entonces hay que seguirlo, y una Karina Milei que ahora va a poner un pie en la provincia de Buenos Aires. Porque en esta intención de construir el partido en todo el país, avanzaron en Córdoba, en La Rioja ya tienen el sello, la ciudad lo van a conseguir. ¿Qué pasa en la provincia? Y ahí, la intención principal, hablábamos hace un ratito de la tensión con el PRO, de que un poco le tocaron la oreja, qué es lo que puede pasar ahí. La intención principal en la provincia de Buenos Aires es desplazar, sacar de la cancha a Victoria Villarruel. Victoria Villarruel, la vicepresidenta, que es presidenta del Partido Demócrata de la provincia de Buenos Aires, es la secretaria general del Partido Demócrata en términos nacionales y está enemistada con Karina Milei. Lo blanqueaba ella directamente en esa entrevista que estás viendo, que resonó por todos lados hace un par de semanas, donde dice, bueno, Milei es el jamoncito del medio, ¿no? Sí, se lo comen entre dos panes. Uno sería Karina y el otro sería ella, las dos de una personalidad muy fuerte. Y a mí me decían cerca de Victoria Villarruel, preguntaba, ¿cómo les cayó este lanzamiento? Y bueno, hay momentos y momentos. Tal vez no era el momento indicado, ¿no? Para hacer esto, para hacer este lanzamiento. Porque tiene muchos frentes abiertos Milei y porque está en un intento de reconciliación con Villarruel. ¿Es necesario lanzar el partido que un poco la deja afuera? Están en su derecho de hacerlo, decían, son libres de hacerlo. Pero no cae muy bien. Mientras tanto, Villarruel, Ale, tiene un tour patriótico paralelo a la agenda oficial. Demostró cintura política en el Senado, se reúne con gobernadores, con intendentes, arma una agenda propia, una agenda paralela, y ahí viene la especulación más grande de todas, que tiene que ver con el silencio de Mauricio Macri. Un Macri que juegan un poco, ¿no? Con esto, a ver si están enemistados o no con Milei, si está de acuerdo o no con el rumbo, pero ¿qué puede pasar con un Mauricio Macri que cuando quiere hablar, habla, y está en silencio, no está apoyando activamente al gobierno? Hubo desde el primer día una idea de conspiración entre Villarruel y Macri. Bueno, se fue para el día de mañana. Se fue al sur a verlo. Ellos lo niegan, pero esa reunión existió. Claro. Villarruel viajó al sur y ellos dicen que no. ¿Por qué trataron de mantener ese viaje en absoluta reserva? Una Villarruel que tiene buena onda con Mauricio Macri. Hoy no existe una alianza concreta entre ellos dos, pero los heridos que va dejando Karina Milei, que son muchos, desde Victoria Villarruel excluida de la mesa principal. Te puedo nombrar a Carolina Píparo, por ejemplo, que fue la candidata a gobernadora, corrida totalmente del espacio. Hablábamos de Ramiro Marra, tantos más, armadores como Kikuchi también. ¿Dónde van a parar
todos esos dolidos con el armado de Karina Milei. Bueno, miremos atentamente a Victoria Villar. Puedo decir que pueden ir a la tanqueta. Bueno, tendremos en cuenta el consejo. Gracias, Lu. Es Lu Weisikov, como siempre, con la mejor información política y un análisis pormenorizado de lo que pasa.